Buenos días muchachos, vamos a continuar con la siguiente entrega de temas selectos de Biología 2. En este caso toca el turno al reino Fungi 2, donde hablaremos de dos características muy importantes de los hongos, como son su nutrición y su reproducción. De forma muy breve, recuerden que esto es intencionado, son explicaciones generales para que tengamos el concepto. Ustedes tienen que investigar. Es de suma importancia que ustedes tengan claro que la investigación debe ser la base de su trabajo y debe ser la base de su aprendizaje. Vamos a comenzar. Amar al Espíritu Santo y hacerlo amar, con María todo, sin ella nada. Como les decía, vamos a hablar de la nutrición. La nutrición de los hongos es muy importante para lo que vamos a aprender nosotros. Son muchas cosas que ustedes ya saben. Es recordar, son palabras que en el glosario a lo mejor ni siquiera tengan que estar porque son términos que ustedes han estado manejando conmigo en biología desde hace mucho tiempo. Pero los hongos, como ya hemos platicado, son heterótrofos. Heterótrofo, recuerden, no puede producir sus propios nutrimentos, es necesario que ingieran a un organismo o alguna parte de otro organismo para poder obtener esas sustancias que necesitan para obtener Decíamos que energía. hay como tres principales grupos de Heterótrofos, los saprobios, son los descomponedores. Si ustedes buscan a los hongos dentro de sus importancias y dentro de lo significativos que son para nuestro planeta, para los seres vivos, para el ecosistema, la biodiversidad, bueno, es el ser descomponedores dentro de esa cadena trófica, de esa red alimenticia o red trófica. Entonces, pues es una de sus principales funciones, es una de sus principales ventajas biológicas. Entonces, al ser saprobios, pues van a descomponer los residuos orgánicos. Eh, el ser saprobio les otorga un papel fundamental en el ecosistema y, por ejemplo, son descomponedores de cuerpos muertos, organismos que no solamente son animales o que solo son humanos, o estamos hablando de muchísimos vegetales, incluso algunas bacterias tal vez. Eso es un poquito menos frecuente porque por eso están los fagocitos. Pero sí, sí es un rol fundamental en poder regresarle al medio, poder regresar al ecosistema esa materia que, pues, como bien sabemos, ni siquiera ni se destruye, solo se transforma. Bueno, estos transformadores de esa materia para que regrese al medio, pues son los hongos. Ejemplo, si ustedes dejan algún pedazo de madera, les puedo comentar, yo en casa tenía unos cilindros de gas y pues para que no se oxidaran tanto les poníamos unas maderas, unas tablas de madera que se exponían a la intemperie y que al mojarse pues generaba las condiciones. Recuerden, yo les he hablado de las condiciones primordiales y necesarias del hongo para sobrevivir. Decíamos calor, humedad y oscuridad. Entonces, bueno, se exponen a la humedad, se queda húmeda la madera y ahí empiezan a generarse hongos. Lo mismo en cualquier árbol caído y obviamente en cualquier animal, que aunque el hongo no es el único que entra en este concepto de saprobio, porque también lo hacen algunas bacterias o muchas, sí es eh, uno de los que más importancia tienen este rol. Decíamos, si ustedes ven en algún árbol, que es muy común, sobre todo en la época de lluvias, algunos de estos como costras, ¿sí? Que son, se les llama pleurotos, son el hongo ostra, decíamos como una costrita, como una concha, que pues, si parece una ostra, pues se puede abrir, incluso también los que conocemos como champiñones, que son hongos macroscópicos, que tienen esta estructura como de conchita, como de ostra, que nosotros conocemos y que bueno, en este caso son comestibles. Los parásitos, acuérdense que tanto saprobio, parásito y demás, tiene que ver también su relación entre el hospedero y el agente que es. Aquí se les considera patógenos. Son organismos que van a infectar, que van a generar una enfermedad. En el caso de los hongos, ustedes saben que esas enfermedades o esas infecciones generadas por ellos se llaman micosis. Entonces, bueno,
No solamente decíamos, no solamente estamos hablando de humanos, no estamos hablando solamente del pie de atleta, no estamos hablando solamente de la Candida albicans. eh, Decíamos que a lo mejor lo vamos a ver un poquito más adelante cuando vemos la clasificación, pero hay algunos que ellos que en boca nos podemos ver muy claritos. Normalmente no es algo muy agradable para observar, sobre todo en vivo, pero son infecciones generadas por estos hongos que al beneficiarse del hospedero, pues le generan un daño, le generan una infección llamada micosis y que en ocasiones puede acarrear hasta la muerte del organismo. Entonces, el bacidomiceto, ¿sí? Es un patógeno que genera muchos problemas en los cultivos de maíz. Sin embargo, pues sabemos nosotros que el famosísimo y conocido, incluso multipremiado como alimento exótico, huitlacoche, es considerado por los grandes chefs del mundo como un delicioso manjar y no es más que estos hongos patógenos que infectan el organismo, se nutren de él, decíamos son heterótrofos, de él obtienen las sustancias que necesitan para vivir, pero pues entonces se forman en el organismo, en ocasiones deteriorándolo tanto que lo puede llevar a la muerte. Considerado un gran manjar, el famoso huitlacoche o tizón del maíz. Parásitos generan enfermedades, son patógenos. Los simbióticos, incluso se los preguntábamos por ahí en el examen, ya previamente hemos hablado mucho de eso, ya se expuso, se trabajó de forma interesante. Vamos a ver después diferencias entre simbiosis y mutualismo y demás, pero pues el objetivo es obtener esas sustancias que no pueden obtener de forma natural, eh, obtenerlas de otros seres vivos, en este caso de las plantas. Como decíamos, mico es infección por hongos, rizo es raíz. Entonces, esas asociaciones de mutuo beneficio entre el hongo y la raíz, porque como ya sabemos, pues el hongo va a absorber los nutrimentos, va a absorber incluso agua, eh, pues va a ayudarle a que la raíz lo obtenga de forma adecuada y la raíz pues, le va a proveer todos los azúcares para que pueda obtener sus procesos metabólicos. Es un heterótrofo, repito, no los puede producir, la planta sí, entonces el honguito le puede generar los nutrimentos que la planta necesita, los ayuda en la absorción y a su vez se encuentra premiado por eh, que regrese esa azúcar ya transformada para ser procesada y metabolizada. Decíamos, vimos en las exposiciones y demás, que a lo mejor hasta el 80-85% de las plantas, si no es que más, va a presentar alguna relación de micorriza para ese beneficio mutuo. Entonces, decíamos, son heterótrofos que pueden ser parásitos, patógenos, pueden ser simbióticos y también están los depredadores. Los depredadores son hongos que atacan, ¿sí? A los nemátodos, diminutos gusanitos en el suelo. Bueno, si le quieren poner ahí, son nemátodos, esos son los gusanitos que están. Tienen aquí una liga que ustedes pueden intentar seguir. Ahí se ve claramente el video que se muestra aquí en la imagen. Los hongos no es que ingieran el alimento, son depredadores, no es que vayan a cazar, al contrario, así como las plantas carnívoras, por ejemplo, atraen, entonces forman una especie de arillos, ¿sí? Cuando se encuentran ante la deficiencia de nitrógeno principalmente. Entonces, esos arillos liberan sustancias que hacen que nuestro cuate aquí, el gusano, pues se vaya a meter a esos arillos en busca de esas sustancias atractivas para él. Una vez adentro, el arillo, el hongo que está en forma de arillo va a apretar, ¿sí? Como si lo degollara y de hecho lo va a hacer cuenta que a ahorcar para que el nematodo, que es un gusano muy arcaico, muy ligero en cuanto a su evolución, pues muera y empiece a descomponerse para que el hongo pueda
enseguida generar las enzimas suficientes para digerirlo y pues por ende eh, obtener los nutrimentos de él, ¿sí? Por absorción, obviamente, decíamos, no lo va a cazar como tal, pero se les llama depredadores porque de cierta forma atrapan y cazan a una presa, que en este caso son gusanos muy, muy rudimentarios. Eh, Vamos a la reproducción. La reproducción es muy importante. Si alguien tiene alguna duda sobre nutrición, pues puede regresar el video cuando les sea necesario. Esta es una ventaja de este sistema. Pueden irlo pausando y viendo conceptos o situaciones. Ustedes ya investigaron, si por ahí surge alguna duda. Yo sé que a lo mejor los temas que investigan pueden ser un poquito más complejos. Vamos a tratar de centrarlos. Por eso es importante que escuchemos la presentación para ver qué es lo que tenemos que aterrizar de toda la información que tenemos a lo que el programa nos pide y al nivel de estudios en el que ustedes están cursando. Entonces, bueno, la reproducción es muy importante porque, pues ya, bueno, ya sabemos la función de la reproducción en la vida de los ecosistemas, pero hablando un poquito de las partes del hongo, que ustedes espero que lo profundicen, el, 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 el talo, etcétera, etcétera, nos vamos a centrar un poquito en estas zonas de aquí, en donde están las cifas y todo eso, para que podamos ver cómo, cómo ocurre. La reproducción puede ser normalmente por esporas. De hecho, vamos a ver cómo las esporas se van a formar, así haya reproducción sexual o asexual, ¿sí? Eh, Siempre será por liberación de esporas y pues van a ser a veces en ocasiones muy específicas de las estructuras del micelio para que se puedan liberar estas esporas y que pueda haber también una adecuada colonización. El hongo no tiene mucho movimiento que digamos, me refiero a mucho desplazamiento, pero entonces a través de sus esporas, esas esporas que son liberadas al medio, pues pueda colonizar. Dice aquí el hongo estrella de tierra, cuando encuentra condiciones específicas como lo es una insignificante gota de agua, pues entonces genera esa liberación de esporas que las corrientes de aire, etcétera, en algunos casos agua también puede ser, pues van a dispersar, ¿sí? Es los tipos de reproducción. ¿Cómo se forman? Bueno, la asexual. La asexual tiene que ver mucho con las que ustedes ya conocen, que también expusimos en lo de plantas, con la gemación, etcétera, etcétera. Bueno, aquí hay un tipo de reproducción. Aquí están las hifas, los micelios, ¿sí? Un micelio que es haploide va a liberar simplemente células por mitosis y van a ser idénticas a la que la originó. Se parte, sí, es como una gemación que nos va a hacer organismos sin variabilidad genética, muchas esporas que a su vez pues, van a estar formando organismos nuevos. La reproducción asexual simplemente son, a diferencia de la que conocemos, pues micelios haploides. Si no tenemos todavía claro qué es micelio, este es un buen momento para pausar e ir a buscar a otro de los videos, las partes del hongo, donde vimos los micelios, las cifas, etcétera. Entonces, este, pues bueno, sin necesidad de ningún gameto, sin ninguna necesidad de otra participación más que el mismo organismo generando una, un desprendimiento, un brote o yema, se pueden generar. Aquí, por ejemplo, tenemos las brotes o yemas en la levadura. Eh, Recuerdo muy bien que en alguna presentación de PowerPoint del año pasado, teníamos una imagen que no encontré de momento ahorita en estas situaciones medio especiales de tiempos, donde se ve una imagen de microscopio y hay estos brotes o yemas creciendo. Las levaduras, recuerden que son hongos unicelulares, bueno, se reproducen por gemación y esto es de forma asexual con idénticos individuos generados. En la reproducción sexual, bueno, esta es la última diapositiva. Decíamos, ustedes es prudente que puedan complementar la información, es más bien es necesario. Pero en términos generales,
les podemos explicar qué es lo que está pasando. Tenemos el hongo, este es el individuo, ¿sí? El talo, etcétera, etcétera. Bueno, ese anclaje en las hifas también se le llama estolón. Estolón es como un pedacito que le sirve para anclarse. Y entonces, decíamos, la forma, no lo mencioné en la diapositiva anterior, pero la forma asexual es la común. Si una levadura se va a reproducir, por ejemplo, por reproducción asexual, por gemación, cuando encuentra estabilidad, cuando encuentre condiciones adecuadas y cuando encuentre condiciones propicias para generar su ciclo de vida normal. Bueno, cuando las condiciones no son tan favorables para el hongo, cuando hay un cambio, ¿sí? En el ambiente o algún tipo de tensión, recuerden que tensión, por definición, es aquello que rompe o intenta romper la homeostasis, o sea, el equilibrio. Bueno, pues un micelio, ¿sí? Algún filamento del micelio, algún hilito del micelio, entra en contacto con el de otro hongo, ¿sí? Aquí se los magnifican, con células que son distintas pero compatibles, ¿sí? Y y se fusionan, ¿sí? Tienen estructuras, tienen células muy fundamentales que van a ser las veces de células reproductivas, son células haploides. Ahora, esto si las condiciones no son adecuadas. Si las condiciones sí son adecuadas, bueno, esas cifras simplemente pueden fusionarse. Y entonces las células son como si fueran células sexuales, tienen núcleos haploides. Y cuando generan esa fusión, ya sea con la planta de junto o entre las cifras que están acá, pues bueno, en el caso de una que sería como una autofecundación, pues entonces se genera los gametangios. ¿Sí? Cosa que me gustaría que apuntaran, aunque ya lo rayé un poquito por ahí, gametangios. Entonces ocurre esta como fecundación de esos gametangios y entonces ya se generan células con núcleos diploides, porque son dos núcleos haploides que se van a fusionar, se van a fecundar, por eso una reproducción sexual. Y entonces se genera un cigosporangio. Palabra importantísima, cigosporangio, ustedes lo van a explicar en su presentación, que tiene sus núcleos diploides, ¿sí? Aquí le podemos poner 2N. Y entonces esos núcleos, decíamos, sufren meiosis para formar esporas sexuales que van a ser haploides. Recuerden que si ustedes vieron desde anterior, los haploides, en el caso de los hongos, son esas esporas haploides que se hayan generado de forma sexual o asexual, las cuales se van a dispersar y como si fueran plantas, van a germinar. Puede ser el aire, puede ser muchos medios que puede encontrar para estas esporas liberarse, caer en condiciones, decíamos, o o favorables, digo, de cambio o de tensión, o en condiciones que sean idóneas, pero el esporangio es el que puede, digamos, que ser como la semilla donde va a crecer, aunque sea haploide. Repito rapidísimo, ¿sí? Estas estructuras, los filamentos del micelio, van a tener gametangios, que son como si fueran gametos, que gametos se van a fusionar, van a ocurrir una fecundación para formar el cigosporangio, y ese cigosporangio va a hacer meiosis para generar el esporangio. Y el esporangio es como si fuera una semilla, es una espora haploide que se va a exportar y va, como dice aquí, a germinar para producir hongos que van a ser distintos a sus progenitores, y eso, muchachos y muchachas, es la variabilidad genética que dependiendo de las condiciones del medio, los hongos genéticamente y evolutivamente muy exitosos a través de los años, pues tienen repito, éxito biológico bastante favorable. Hasta aquí estamos terminando el segundo video. Hubo algunas adecuaciones ahí, revisen su correo. Estamos para servirles para cualquier duda, para cualquier situación que pueda ocurrir. El video, decíamos, una forma muy favorable de trabajo, porque si algo no se comprendió,
pues lo puedes pausar, lo puedes regresar, puedes ver el dibujo con detalle, sin necesidad de estar copiando la diapositiva en clase o tomándole foto o regañando al profesor porque ya le cambió cuando tú todavía no terminas de fusilarte la diapositiva. Bueno, pues ahora ya la tienes. Entonces, aunado a lo que ustedes están investigando, quiero ser muy insistente en ese punto. El trabajo aquí es no inventar, es hacer lo que hacemos todas las clases, es partir de su trabajo, partir de su investigación. El profesor es una guía, el profesor les puede explicar los temas, les puede dar cierta claridad, aclarar sus dudas, por supuesto, pero los que tienen que trabajar son ustedes. Ustedes tienen que ser muy activos en el proceso de aprendizaje y pues eso es lo que vamos a revisar en la actividad que ustedes entregarán. Decíamos, pusimos ahí las fechas de entrega. El jueves será para Ciencias de la Salud y el viernes entregarán ustedes esto. ¿Por qué? Porque también se complica un poquito el siguiente video de clasificación. Estamos terminando la semana y la siguiente semana, las sesiones 5, 4, 5 y 6, pues se encontrarán los siguientes dos videos, los videos que faltan. Estamos terminando Fungi 2, pues vamos a ir con Fungi 3 y Fungi 4. Fungi 3 es el más pesadito, es la clasificación. Espero que ya ustedes le estén dominando y bueno, quedo a sus órdenes para cualquier duda o comentario. Muchas gracias y tengan muy buen día.